Lo más preocupante este momento, debo decirte, y a tu audiencia tan amplia, es que hay un número superior a 120 guías penitenciarios, son los trabajadores de las cárceles, que sabemos que están en manos de detenidos en distintos centros penitenciarios del Ecuador. Voy a conversar con María Belén Arroyo, periodista ecuatoriana y editora política de la revista Vistazo. María Belén, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Manuel, buenos días, gracias por la invitación a tu programa. Sí, gracias. Por favor, ¿nos puedes contar, María Belén, qué es lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en Ecuador a partir de la declaratoria del presidente Noboa de llamar a estos grupos terroristas, de movilizar a la Fuerza Armada, a las fuerzas policiales y además de considerar los grupos beligerantes contra el Estado? En las últimas horas, ¿se han mantenido las acciones de estos criminales o, digamos, está apaciguando las llamas? Efectivamente, gracias por el interés y buenos días desde Ecuador. Ha habido en las últimas horas la detención, captura de unas 329 personas ya identificadas bajo este estatus de terroristas. Se ha hablado de la neutralización de 5 de estas personas y esto ha generado de alguna manera una suerte de percepción de control ya por parte de Fuerzas Armadas, de los militares. Sin embargo, debo decirte, esto no impidió que el día de ayer en Quito, la capital, hubiera unos conatos de unos amenazas de bombas en sitios públicos, aproximadamente en 5 lugares, y que hubiera igual un incendio de un coche en una zona de Guayaquil, dejando víctimas. Es decir, hay hechos de violencia que todavía siguen manifestándose aún en forma aislada. Lo más preocupante este momento, debo decirte, y a tu audiencia tan amplia, es que hay un número superior a 120 guías penitenciarios, son los trabajadores de las cárceles, que sabemos que están en manos de detenidos en distintos centros penitenciarios del Ecuador. O sea, estamos hablando de 120 personas en condición de secuestradas. Sí, de secuestrados en cárceles del Ecuador. Eso te estaba comentando, hay aproximadamente 30 cárceles a nivel nacional. La población penitenciaria supera en número los 30,000 y el problema, uno de los problemas estructurales es que las cárceles no estuvieron, y eso no ocurre solamente hoy, eso ya viene ocurriendo desde hace algún tiempo. Las cárceles no están en control del Estado. Las cárceles están en manos de las organizaciones narcodelictivas. Ese vendría a ser el problema. Desde las cárceles se han venido coordinando actividades de violencia. ¿Y qué se sabe de la respuesta del gobierno para rescatar, liberar a estos más de 120 guías penitenciarios secuestrados en las diferentes cárceles de Ecuador? Eso es lo complejo porque te comentaba, uno de los detonantes de la crisis que se desata con extrema violencia el martes es, hoy ya se sabe, se filtra la información del posible traslado de uno de los líderes, alias Fito, a una cárcel de máxima seguridad, y él se escapa, y asimismo se escapa otra figura de apellidos Colompico, relacionado en cambio con un plan en marcha para asesinar a la fiscal general, denunciado por la misma fiscal general unos días atrás, el miércoles de la semana anterior. Al día siguiente lo detienen a Colompico y lo ingresan en una cárcel del centro andino, esto es en Riobamba, provincia de Chimborazo. Colompico se escapa el fin de semana, Fito se escapa un día que no se conoce pero que hace público el fin de semana, y esto es uno de los detonantes de la crisis carcelaria. Es sumamente difícil que las fuerzas del orden intervengan sin poner en riesgo la integridad. Claro, ese es probablemente lo más serio. María Belén, me tengo que ir a la pausa. Te ruego, por favor, me esperes un poquito,
Porque después de la pausa quisiera que nos respondas a la pregunta de cómo se llegó a este asunto, a tener cárceles liberadas del control de Estado y territorio absoluto de los delincuentes y las bandas organizadas. Después de la pausa, María Belén Arroyo, periodista ecuatoriana, nos responde. Minutos y al otro lado de la línea está María Belén Arroyo, periodista ecuatoriana y editora política de la revista Vistazo. Estamos hablando, por supuesto, de Ecuador y de lo que está ocurriendo en Ecuador. Y una de las cosas que nos ha dicho María Belén es algo que llama la atención. Pero por supuesto es, digamos, una de las causas o una de las situaciones que explican lo que está ocurriendo en Ecuador. Las cárceles en este país están literalmente tomadas, se trataría de territorios liberados por parte de la delincuencia y los grupos organizados, grupos delictivos organizados. María Belén, te preguntábamos cómo es que se llega a esa situación en Ecuador. Sí, justamente, Manuel, si me confirmas que me escuchas bien, paso a responderte. Sí, te escucho perfectamente, María Belén. Ya, mil gracias. Una de las decisiones desacertadas, hoy se conoce, adoptadas en el pasado, fue enviar a distintos pabellones de las cárceles a los miembros de las mismas organizaciones narcodelictivas con el objeto de evitar confrontaciones y enfrentamientos entre bandas. Hoy por hoy, para que ustedes conozcan, amigos, hay aproximadamente 22 organizaciones narcodelictivas. Esta atomización se intensifica después de 2020, cuando a la muerte le matan a un operador muy importante llamado Jorge Luis Zambrano, o también JL Rasquiña. Él operaba muy exitosamente una organización narcodelictiva desde el interior de la cárcel de Cotopaxi, de la Tacunga, del Andino del Ecuador. Hace muchos argucios legales para acceder a su libertad, y a los 6 meses de haber sido excarcelado en forma totalmente irregular, porque esa excarcelación no procedía, a los 6 meses, es asesinado. Asesinado en libertad, cuando estaba en libertad, en un centro comercial de una ciudad, Manta, que está en la provincia costera de Manaví. A su muerte empieza una disputa por el liderazgo. ¿Quién le va a suceder? Se enfrentan dos figuras que se creían sucesoras o herederas, Tito y Junior. Estos dos personajes se confrontan tras a un tercero, que en Perú fue quizá conocido porque en 2020 se las ingenió para conseguir un certificado de defunción por COVID. Jorge, estoy hablando de Leandro Norero, en Perú tenía cargos por drogas y se escapó de la justicia de tu país fingiendo haber muerto. Entonces tú ya tienes 3 actores en disputa por la sucesión de liderazgo en Los Choneros. Los Choneros están articulados a la dinámica de la operación del cartel mexicano de Sinaloa. Como Norero se sentía el líder, el heredero indiscutible, él se hacía llamar el patrón. Él no es reconocido ni por Fito ni por Junior, que a su vez reclamaban para sí la sucesión. Norero empieza a financiar facciones de grupos delictivos, y 3 de ellas son los Lobos, Pileones y Johnny Killers. Estas nuevas organizaciones, estas 3 facciones que se desgajan del grupo principal, pasan a integrarse a una dinámica narcodelictiva con los enemigos de Sinaloa, que son Jalisco Nueva Generación, el cartel mexicano. Al ocurrir esto, ya tienes una atomización de actores, tienes nuevos actores en disputa en un sector que es la narcoactividad, el narcolavado, y tú tienes ya, empiezan, cuando les detienen, que tienes gente enfrentada. Pero lo que empieza a pasar es que se van a pabellones, a los mismos pabellones, y los pabellones en cárceles se vuelven centros de operación del crimen organizado. Como no tienes mecanismos efectivos para evitar emisión de señales de celular desde las cárceles, porque tienes corrupción también del estamento que está controlando las cárceles, tienes guías penitenciarios cooptados por el crimen organizado. Entonces,
tienes gente mandando y disponiendo desde su celular en la casa. Al punto que en más o menos septiembre del 2020 hay una mega operación de Europol que interviene 9 países, las policías coordinan, hacen allanamientos, descubren una organización que envía drogas hacia Europa por los Balcanes y perciben que el operador se encuentra en la cárcel de Cotopaxi y es un ciudadano de origen albanés. Ahí tú puedes entender cuál es el nivel de logístico, Sí, cuál es el claro. nivel clave. Pero el nivel logístico, la capacidad organizativa, la estructura dura, las vinculaciones internacionales, pero también la debilidad institucional de Ecuador, que no solamente es, por supuesto, problema de Ecuador, es problema de Perú y de gran parte del continente, y la corrupción, que es la que, digamos, literalmente le abre las puertas a esta delincuencia, ¿no? Precisamente, este es el marco, digamos, general, contextual, que explica el nivel de corrupción que ha permeado en las cárceles, de donde se ha conocido, se han hecho la fiesta de cumpleaños de Fito, la fiesta con el ingreso de chanchos, de cerdos para tener comida para Norero. Todo este entramado un poco se empieza a revelar. En diciembre, mediados de diciembre, la fiscal general se realiza en la madrugada del 13 de diciembre operativos masivos y allanamientos simultáneos en 11 lugares del Ecuador. Se detiene un sinnúmero de personas, más de 20. Y la fiscal dice, a través de un comunicado, estoy sacando a la luz del caso Metástasis. Metástasis es una estructura que ha venido colaborando con un narcolavador, Leandro Norero, quien estuvo preso de mayo a octubre de 2022, cuando supuestamente, falleció en medio de una masacre carcelaria que dejó 16 detenidos destrozados por el nivel de violencia. Supuestamente, hoy se menciona, murió o no Leandro Norero, está por verse porque no se cumplieron formalidades para establecer la identidad. Ahora, en la línea de cárceles y de presos, el presidente ecuatoriano ha anunciado la deportación de 1.500 presos. ¿Qué impacto puede tener eso teniendo en cuenta que estos 1.500 no representan ni el 5% de la población penitenciaria que tiene Ecuador? ¿Realmente tendría un efecto positivo, bueno, decisivo a la hora de tomar control desde el estado de las cárceles en Ecuador? Para empezar, él ha hecho este anuncio con un alto contenido mediático y, si tú quieres, populista, penal. Ya les pone en guardia a aquellos que sean importantes en estructuras narcodelictivas y que sean extranjeros. Esta es una visión muy personal. ¿Para qué hizo este anuncio? Si lo va a hacer, anuncia cuando ya lo hizo exitosamente. Si lo que quiere decir es, me estoy deshaciendo de población penitenciaria en exceso y devuelvo a cada país la carga que le corresponde. Colombia tiene la principal. Los colombianos son la población más abundante en cárceles. Aquellos que puedan ponerse a buen recaudo, es posible que generen nuevos actos de violencia para encubrir sus escapes o para distraer al Estado del control en calles para seguirse replegando en las cárceles. Hay una interrelación entre lo que ocurre en las cárceles y la violencia que ocurre en las calles. No dudes que muchos de los actos se fraguaron desde cárceles, se coordinaron con operadores afuera, pero hay cabezas que están detenidas. Correcto. En este momento y siguen operando. Entonces, claro, es complejo. Él dio un anuncio buscando una alternativa para descongestionar. Pero que en la práctica no va a descongestionar mucho, ¿no? O sea, más o menos probablemente 38, 40.000 presos, 1.500 no es gran cosa, ¿no? Sí, el último dato penitenciario ubica en 32.000 la población. 32.000, menos todavía. Sí, y en paralelo él anunciaba
el presidente la construcción de nuevos centros penitenciarios. Posiblemente la solución no pase por generar nuevos espacios físicos, y en última instancia el sistema es el que está perturbado. Cuando te mencionaba por cómo entra el caso Metástasis en esta dinámica, el problema es que los chats que salen a la luz en el expediente Metástasis revelan que Norero desde la cárcel siguió organizando actividades de narcolavado, actividades para tratar de justificar y limpiar el origen de sus bienes mal habidos. No te olvides que le detienen a él en una vivienda y en ella incautan 42 lingotes de oro. Correcto. De 500 gramos cada uno, con la L impresa o inscrita en cada lingote. Sí, ciertamente. Entonces, él negociaba protección con jueces, sus abogados particulares, fiscales y otros operadores a través de su celular, a través de la aplicación encriptada CRIM. Exitosa. Si él aparentemente muere en octubre del 2022, y ojo, no hay constancia de pericias dactilares, genéticas, forenses para decir son los restos de él. Si él muere, su celular es incautado, es sometido a pericias digitales forenses. Y estas conversaciones se han registrado y te explican cómo tenía todo el poder del mundo para decidir sí, claro. sigan a Fernando Villavicencio. Sí, sí. Bueno, esos chats y toda esa investigación de la famosa operativa Metástasis de la fiscal general ha sido el desencadenante más importante, es lo que estamos diciendo aquí, cuando un funcionario público del nivel de lo que sería en Perú la fiscal de la nación pisa el callo a la delincuencia, declara una guerra real, la delincuencia por supuesto reacciona, es lo que está teniendo ahora mismo Ecuador. Ha sido realmente muy gentil por habernos respondido. Marielena Belén Arroyo, periodista ecuatoriana y editora política de la revista Vistazo, ha estado con nosotros y por supuesto le agradecemos enormemente su disposición y su tiempo. Muchas gracias, María Belén. Y agradecida contigo, Manuel, y con tu audiencia por el interés. Muy gentil. Saludos. Muchas gracias.